Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este Destripando Libros de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es la persona que realizó este libro que se convirtió en un ícono y que hoy día es el protagonista de este Destripando Libros, en donde quiero comentar varias cosas, tanto aspectos que me parecen destacables como otras cosas que pueden ser curiosas o controvertidas. Voy a comenzar con la premisa del libro, a pesar de que aquí en el canal ustedes ya tienen una reseña sin spoilers. Sin embargo, para contextualizar bien me parece importante explicar todo el drama de la situación que está ocurriendo aquí. Estamos en un futuro, ya hubo una guerra. Por suerte en esta ocasión no tenemos una fantasía llena de guerras en donde hay que pelear por una resistencia, etcétera, sino que aquí la guerra es el punto de inflexión en donde la humanidad tomó la decisión de cambiar todo. Y ahora los seres humanos son producidos en masa y están separados a través de estratos. Esto que estoy mencionando ahora es importante para el desarrollo de este libro porque los personajes son básicamente cosas, son objetos producidos en masa para hacer que el mundo funcione y esto fue predeterminado a través de todo un sistema que se va a ir explicando a lo largo del libro, y los seres humanos no solamente están siendo producidos en masa, sino que además son producidos a través de una forma de estratos, lo que quiere decir que los personajes son independientes de los personajes, la humanidad en general es producida en masa, pero además son predestinados genéticamente para realizar diversas labores y estar estratificados. Esto es importante porque las personas tienen ciertas características de su personalidad suprimidas con el objetivo de que una vez que funcionen en este mundo se sientan conformes con aquello para lo que fueron creadas porque genéticamente fueron predestinadas para esto. Esto quiere decir que los que existen como por ejemplo obreros están predestinados para ser personas que no quieren ser nada más que obreros. Ellos sienten que para el mundo en el que están, su trabajo de obreros es el apropiado. Y lo mismo para el resto de las castas, que como siempre ocurre en este tipo de historias en donde hay estratificación, las castas que tienen todo son las que están más arriba y las que tienen menos son las que están más abajo. El tema es que este tener todo y tener menos no es exactamente bueno para unos en comparación para otros, porque los que están arriba también son víctimas del sistema. En este caso no tenemos un grupo predominante que tiene todo, sino que es un grupo predominante que también es víctima de este sistema porque son utilizados por él. Porque a modo de ejemplo, si eres de una de las castas más altas vas a ser parte de los ingenieros o de los matemáticos, pero de todas maneras estás limitado a hacer solamente eso para lo que te están fabricando desde un principio. Sin embargo, los seres humanos tienen una especie de libre albedrío programado en donde ellos, entre comillas, pueden hacer lo que quieran, pero de acuerdo a los parámetros preestablecidos, y existe dentro de esto una droga, y la estoy mencionando ahora porque va a ser fundamental para el desarrollo de la obra, que es el soma, y es una droga legal que se utiliza para evadirse básicamente de todo, y que es parte de la vida y parte de lo que se utiliza, así como se utilizan suplementos proteicos, como se utilizan medicamentos para controlar la ansiedad o cualquier tipo de elemento que pudiera estar fuera de la norma, y como se utilizan otros tipos de droga y como se utiliza el sexo. Todo en el mundo es una herramienta para poder continuar funcionando y permanecer en ese estado que yo podría identificar como una especie de letargo, es decir, estás haciendo las cosas, estás recibiendo una satisfacción, pero no estás viviendo propiamente tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema establece que puedes tener sexo con quien sea porque es una actividad más, pero no hay un espacio en donde tengas la posibilidad de decidir si quieres o no tener sexo, porque el hecho de tener la posibilidad de experimentar actividad sexual y no hacerla iría en contra de la norma. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Esto quiere decir que tenemos a una pléyade de personajes predeterminados para hacer ciertas cosas que no tienen la oportunidad de pensar por sí mismas. En este segmento también tengo que mencionar que lo que acabo de decir con respecto a las grupos y la segmentación no está 100% extendido sobre el mundo porque en cierta parte del libro se menciona que existen zonas salvajes.
Y esto es relevante para el desarrollo del libro porque estas zonas salvajes incluyen personas a la antigua, es decir, como nosotros. Esto quiere decir que se trata de individuos que subsisten básicamente por las suyas y que están ahí por la misma razón por la cual los países subdesarrollados tipo de África o de Medio Oriente existen en esas zonas, porque las zonas desarrolladas necesitan los recursos que están ahí. Y es mucho más barato para el sistema en general mantenerlos como este elemento salvaje y fuera de orden, pero del cual podemos sacar provecho, que industrializar todo y destinar muchísimos más recursos a hacer que esto sea sustentable. Eventualmente va a salir otra zona de donde sacar y todas las muertes que hayan en el trayecto francamente no interesan. Una cosa que se me había olvidado mencionar de este libro es que las personas no solamente tienen esta predestinación a través del sistema que mencioné antes y esta separación por segmentos, sino que además se incluye un tipo de educación que se induce a través del sueño, lo que quiere decir que todo lo que mencioné anteriormente es reforzado constantemente por los sistemas que inducen a las personas a pensar de una cierta manera y adquirir determinados conocimientos, porque si puedes inducirlas, puedes decidir también qué es lo que vas a inducir a que ellos puedan pensar. Luego de hablar de estos conceptos de forma genérica, tengo que entrar a hablar de los personajes que van a ir apareciendo en esta obra de forma parcelada, no aparecen todos juntos, aunque todos van a estar relacionados en algún momento. Primero tenemos a Lenina y a Bernard, que son parte de esta sociedad. Ella es parte de los ciudadanos y es una persona bastante eficiente, es convencional para los convencionalismos que mencioné dentro de los conceptos de esta misma novela anteriormente en este video, y ella como tal no tiene una gran capacidad de pensar por sí misma porque obedece las órdenes como el sistema se lo establece. Mientras que en el otro lado tenemos al personaje de Bernard, que es muy listo, es de una de las castas más altas, pero física y mentalmente no se siente identificado con ellos porque tiene una especie de dicotomía entre lo que siente y lo que es, porque él tiene un instinto de pensar por sí mismo que está reforzado porque es un tipo excelente y muy inteligente incluso por sobre los demás y por sobre el acondicionamiento, lo que hace que todo el acondicionamiento del sueño y lo que mencioné antes no le haga un efecto total y por lo tanto tiene ideas propias, lo que lo convierte en un peligro y que es lo que va a terminar pasando más adelante. Estos dos personajes están conectados y van a tener una relación que permite oponer estos dos puntos de vista porque tenemos esta sociedad perfecta donde ella encaja mejor que él, pero él tiene pensamientos propios y ella no. El tercer personaje, y que a mi juicio viene siendo el más interesante de la historia, es John, que es uno de los personajes que viven en estas zonas salvajes a las que hice referencia un momento antes. Lo interesante de él es que él no nació originalmente ahí, de gente de ahí, sino que es como una especie de Tarzán, para resumir el contexto, y el punto es que él creció criado en una de estas tribus, pero es hijo de alguien de la sociedad, y cuando esto se descubra lo va a llevar a que lo saquen de esa zona en donde se crió y termine viviendo en el mundo perfecto del que he estado hablando durante todo este tiempo. Y en ese momento es donde se produce el siguiente choque, porque ya teníamos el de Lenina y Bernard y ahora tenemos a John, que es un personaje que no tiene nada que ver con este mundo, que no fue criado, no fue predeterminado y no ha sido inducido, no usa drogas y no conoce nada de este mundo. De ahí en adelante el libro tiene un gran segmento en donde se contraponen los puntos de vista, hay un gran desfile de personajes secundarios más o menos importantes. No voy a profundizar específicamente en los personajes porque siento que los tres que mencioné son los más importantes dentro de la obra. John se va a enamorar de Lenina. Ella tiene una suerte de interés en él, pero debido a la forma en que este mundo se maneja, el interés emocional no es realmente importante, porque lo relevante es básicamente mantener relaciones sexuales porque se puede y porque sí, sin un significado ulterior, mientras que Bernard es alguien que está como entre estos dos mundos, que tiene un poco de ambos personajes, tanto de Lenina como de John, pero él está en una zona en donde no se siente cómodo. Dentro de este segmento de desarrollo vamos a tener
a los personajes experimentando todo esto y básicamente lo que hacen es desplazarse de un punto a otro para permitirnos a nosotros como lectores insertarnos más en este mundo y comprender cómo es que funciona todo esto. Lo que hace que las cosas vayan yéndose al extremo para los tres personajes, porque tenemos a John, que es un personaje que criado en donde se crió, tiene una forma de pensar que está basada en creencias que son místicas, son como una mezcla de creencias cristianas y místicas de zonas salvajes, lo que es una mezcla bastante peligrosa. Por otra parte tenemos al personaje de Lenina, que como dije antes, funciona de esta forma muy plana y pareja, y tenemos a Bernard, que es alguien importante a través de su forma de pensar y de actuar, pero que también es alguien peligroso. Y esto hace que tengamos a una sociedad en donde los dos que podrían ser de cierta manera prototipos no lo son. John porque podría ser una especie de nuevo paso hacia el futuro, pero no, porque en realidad él tiene también estas limitantes mentales de lo que está haciendo y que es muy curioso lo que pasa en esta parte, porque uno podría pensar que en este mundo tan cuadrado y tan plano, lo apropiado es regresar hacia cosas que se eliminaron para hacer que este mundo fuera feliz como lo dice el libro, porque se eliminaron las creencias, el arte, la diversión, los conceptos que nosotros tenemos de familia y de amistad, porque se consideraron parte de una semilla de caos. Uno podría decir que todos esos elementos que son considerados anacrónicos por este mundo futurista deberían volver o regresar de alguna manera para que las cosas estuvieran mejor y no fuera todo esto tan falso y tan artificial. Sin embargo, cuando tenemos el punto de vista de cómo actúa John, parte de sus acciones están bien y otra parte de sus acciones están mal porque está guiado por creencias que si las transportamos a nuestro tiempo siguen estando mal porque hablan de una segmentación de la sociedad a través, por ejemplo, de la moral, en donde en nuestro mundo en el que estamos, una persona que tenga una vida sexual libre es mal considerada por las personas que tienen creencias religiosas que hablan de que el sexo solamente debería estar enlazado al amor, sin tomar en cuenta que el sexo también puede ser divertido sin ser superficial y que incluso puede ser superficial pero ser sano sin representar una degradación o un degenere. Antes de irme al final del libro, que es la parte fundamental para que la obra tenga el sentido que tiene, quiero hablar un poco de cómo es que este libro enfrenta distintos temas, porque en la base este libro es un análisis muy largo de la sociedad y una serie de planteamientos que están insertados dentro de la obra y me parece correcto que sea así, porque en vez de estarnos enfrentando a un discurso, lo está haciendo a través de las situaciones que se están mostrando ahí y eso me parece correcto. También tengo que decir que mientras el libro es muy futurista, incluso para la época en que ustedes están viendo este video, en que tiene como 90 años de antigüedad, de todas maneras hay ciertos elementos que a mí, desde mi punto de vista personal, me parecen anacrónicos o que no están avanzados de la forma en que deberían, y lo comprendo por la época en la que el libro se escribió, sin embargo eso no significa que los voy a pasar por alto. ¿Por qué? Porque el libro pone, por ejemplo, la sexualidad en un punto, en una discusión en donde hay solamente dos extremos, en donde se vive de una forma libre como si fuera algo negativo por la sociedad del mundo feliz, o se vive de una forma espiritual y amorosa como en el mundo salvaje de donde viene John. Y no me parece correcto que se presente de estos dos extremos porque ninguno de los dos está bien, como lo estaba mencionando antes. Por otra parte, el libro habla bastante de este gobierno centralizado, de este mundo dirigido por un nuevo orden mundial, cosa en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo, solo que el orden mundial en el que vivimos no se presenta como se presenta en los libros. Yo tengo aquí en el canal, en Google Shorts, en YouTube Shorts, o si no en mi cuenta de Instagram, un microcuento de ciencia ficción en donde estoy hablando de esto y lo recordé a propósito de empezar a hacer este video porque el personaje que estamos mostrando y toda esta obra habla de un mundo
que ha sido controlado después de una guerra y en donde todos siguen parámetros preestablecidos. Pero es que ¿acaso no estamos en un mundo en donde hay parámetros preestablecidos que nos gobiernan? Porque si ustedes se fijan, en la actualidad tenemos mucho discurso y mucha empresa hablando de sé tú mismo, ten tu propia personalidad, pero todos esos corresponden a modelos preestablecidos y en el presente seguimos teniendo muchísimas personas que son excluidas o son dejadas fuera porque son diferentes, pero no son diferentes como al sistema les conviene. Otra cosa que también me parece importante mencionar es que en este libro se hace referencia, como dije antes, a esta forma de enseñar a la gente a través de inducción utilizando mecanismos que propensen los pensamientos a través del sueño. Tengo entendido que eso existe en la realidad, no estoy 100% seguro, pero a mí me da la sensación de que eso es así. Eso se plantea dentro de la obra como algo negativo, estoy de acuerdo con eso, sin embargo, también me parece importante tomar referencia de este tipo de obras para enfocar qué es lo que ocurre en nuestro mundo, porque estamos mega ultra bombardeados de información que nos sugiere, entre comillas, que hagamos las cosas de una cierta manera o que seamos de una cierta forma. Por algo existen las tendencias en redes sociales y por algo hay tanta gente que se deja la vida tratando de ser parte de esas tendencias para capturar algo de ellas. Y me parece interesante el hecho de que tengamos una novela de hace como 90 años hablando de inducir a las personas de una forma forzosa, mientras que en el presente tenemos inducción que la estamos viendo y que muchas veces sabemos que está ahí y la sociedad la permite básicamente porque le conviene que exista, porque así es como funciona el mundo en el que estamos. Sobre el final del libro, los tres personajes más importantes van a tener destinos muy distintos. Por una parte, el personaje de Bernard va a terminar en el exilio porque el hecho de que constantemente a lo largo de toda la novela haya estado cuestionando cosas o realizando acciones por su propia cuenta, le va a terminar pasando la cuenta, valga la redundancia, y vamos a tener a este personaje siendo exiliado junto con su mejor amigo. Él podría haber tenido, entre comillas, la posibilidad de llevarse junto con él a John, pero no se le permite ir con ellos porque de cierta forma John se termina convirtiendo en una herramienta para el orden mundial para demostrar a través de él que las personas como él no son lo correcto. Y como ya teníamos al personaje de Bernard causando problemas antes, siendo parte de la casta alta, a él lo pueden exiliar y demostrar con eso que sus acciones están mal. Pero la presencia de John como alguien, comillas, salvaje, permite dentro de la obra que el orden mundial lo presente ahí, en carne y en persona, como alguien que es incapaz de adaptarse y que como tal se convierte en alguien peligroso. Y aquí hay otra paradoja porque John es una persona muy inteligente y además tiene libre albedrío por lo que mencionaba antes, sin embargo las creencias sobre las cuales también hablé antes en este video lo hacen tener un punto de vista muy estrecho con respecto a sus sentimientos y sus reacciones, porque cuando él siente este deseo y este amor hacia Lenina y no lo puede controlar, se siente culpable de eso y además como lamenta la muerte de su madre y socialmente ese tipo de sentimientos fueron erradicados, siente remordimientos por esto, lo que lo hace aislarse y regresar de cierta manera como a un estado más básico en donde teniendo incluso ciertos conocimientos artísticos que han sido vetados en la sociedad, eso no le sirve de nada porque tenemos a este personaje sufriendo porque gran parte de su mente está condicionada por lo que mencionaba antes de ser este personaje que tiene unas creencias demasiado fuertes y demasiado rígidas. Finalmente este personaje se termina aislando, toda la prensa mundial llega ahí porque es lo que al sistema le sirve, mostrar que este personaje es incapaz de adaptarse y de evolucionar, a pesar de que no hay ninguna evolución o involución en su mente, y luego de una escena orgiástica el personaje se termina suicidando. Y en esta parte llegamos al final del libro, en donde tenemos al personaje de Lenina sufriendo la situación de lo que pasó, al personaje de John muerto y a Bernard en el exilio, y todo esto nos lleva a que el mundo feliz sigue, después de todo esto, en el mismo punto en donde empezó. Y yo me pregunto, ¿alguien hace la relación o no de que eso es lo que pasa en nuestro mundo? Y
Por eso digo que es importante analizar este tipo de obras con la distancia de este tiempo que ha pasado, porque hay cosas que siguen ocurriendo de la misma manera, pero a través de otros medios. Porque en el momento en que ustedes están viendo este video, no ha pasado mucho tiempo desde que la atención mundial estaba sobre un país siendo bombardeado por otro con miles de muertos y con zonas arrasadas. Pero resulta que aparentemente a todo el mundo se le olvidó al momento en el que estamos ahora. Ahora dejó de ser importante porque ya no es noticia, ya no hay curiosidad por ese tema, pasó a formar parte del día a día, ya no es llamativo hacer videos llorando por las muertes, ya no captura la suficiente cantidad de likes y de reacciones en redes sociales hacer un video explicando cómo funciona esto, por lo tanto simplemente lo dejamos atrás. Como dije antes, y en modo de resumen, por si es que me salté alguna cosa o no la dije, uno de los principales conflictos que tengo con el libro es el hecho de que la diferencia entre el libre albedrío y el control, al momento de trasladarlo al presente en el que yo estoy, me parece que le falta una actualización. Sin embargo, lo entiendo porque fue un libro escrito hace décadas. Y también me parece correcto que un libro así no se modifique, para empezar porque es ilegal, y además de eso, porque permite establecer parámetros comparativos y estoy seguro de que esto yo lo iba a decir en otro video de un autor que escribió hace mucho tiempo y olvidé decirlo, así que voy a aprovechar de mencionarlo aquí. La forma correcta de referirse a la historia o a los acontecimientos históricos es ser respetuoso con ellos, que tú hables de la situación de lo que pasó y la pongas en contexto para que las personas cuando lo analicen en otra época se den cuenta de cuáles son esas diferencias y puedan realizar, como yo en este video, un análisis y entender cómo es que llegamos hasta este punto en el que estamos, cuáles son las diferencias sociales o quizás cuáles de esos elementos son los que siguen existiendo, solo que se les maquilló de otra manera. Voy a dejar el video de hoy hasta aquí, recuerda darle me gusta, suscribirte, dejarme un comentario y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.